Hey, ¿cuántas pruebas en el ENCLA pueden salir que tengan que ver con los huesos? Bueno, aparte de lo normalito de fracturas y eso, pero por ejemplo en los scans, yo les hablé ayer no sé si ustedes me escucharon. En el ENCLA les puede salir dos tipos de scan de huesos. Dos. Está el denominado DEXA scan, creo que lo mencioné ayer. Son las palabras DEXA, que vienen de las siglas de Dual X-ray axotometría. El DEXA scan se usa específicamente en el ENCLA. En la vida real tiene otras acciones, pero en el ENCLA es básicamente para la osteoporosis. ¿Estamos de acuerdo? Es un scan también que tiene dos modalidades. El paciente puede estar acostado con un scan, lo que pasa es que no es un túnel. ¿Ok? Es un scan normalito que se le pone. O, como también les expliqué, que es uno que es muy preciso y le encanta al Medicare porque es barato y sirve, es en la mano. O sea que hay un equipo que pone en la mano y te hace el scan en la mano. ¿Ok? Y está otro, o sea, ese es para eso. Y está el grande, que es el Bone Scan. El Bone Scan es como un escáner, igual, pero tampoco tiene túnel, es abierto, que tiene una máquina, pero ¿qué pasa? Que al ser scan necesita contraste. Por tanto, es una prueba nuclear donde al paciente sí se le tiene que poner isótopos nucleares, que tienen una característica, tienen avidez por el hueso. Entonces, una vez que están en el hueso, pues se hace el scan y se mapea. Yo no sé si ustedes habrán visto que se hace el mapeo completo. O sea, cuando viene el tipo de scan, viene todo el hueso de la persona. Ahí se van a ver tumores óseos. Por ejemplo, hace 2 o 3 días falleció una de mis artistas favoritas, que fue Olivia Newton-John. Murió con cáncer de seno. Bueno, murió, pero también ella tenía metástasis óseas. Que se ha dicho de paso, también les puedo dar el norte, que los dos cánceres que producen metástasis ósea de verdad son los cánceres reproductivos, ya sea de ovario o de seno, y producen una cosa que se llaman lesiones osteolíticas, o sea, destruyen el hueso en las mujeres, lo destruyen, abren hueco, y por tanto al abrir hueco se hace un DEXA scan para revisar eso. Y en el hombre, el cáncer de próstata produce también una lesión, pero en vez de ser osteolítica, en el hombre de Christian es osteoblástica, o sea, crece el hueso. ¿Ok? En las mujeres se destruye el hueso y en los hombres crece. Y todo esto se hace a través de un bone scan. Pero no solamente eso. El bone scan también sirve aquí, aparte de las metástasis óseas, para diagnosticar la enfermedad de Payet, de determinados tumores que no tienen que ver con metástasis, no son propios de los huesos. También tienen que ver con tipos de fractura, si la fractura es anterior o no. También se puede hacer en casos, por ejemplo, de abuso. En abuso, o sea que hay lesiones en diferentes fracturas. Recuerden que uno de los elementos importantes de la fractura en el ENCLA es sencillamente, por ejemplo, un niño o un anciano que también puede sufrir abuso, y como ustedes saben, las edades extremas, tanto en niño como en anciano, hay que reportarlo inmediatamente, no importa si se tiene la sospecha o no. Pero una de las confirmaciones es porque existen fracturas en diferentes estados de healing. O sea, hay una fractura muy bien curada y otra que está en otro estado, y eso se hace con un bone scan. ¿Ok? Por tanto, el bone scan lleva isótopos nucleares, hay que darlo, y para poder sacarlo hay que darle bastante fluidos al paciente posterior a eso. ¿Ok? Y por tanto, las respuestas correctas aquí en este caso. Los 4 dicen. Exacto. Pero como yo no vi que era con contraste, yo pensé que tenía El bone scan siempre va con el contraste. bone scan es con contraste. El que no lleva contraste es el DEXA scan. Yo puse 2, 4. Por tanto, tengan mucho cuidado, ¿no? Si le dicen bone scan solo así en el ENCLA, es bone scan. Pero recuerden que hay dos scans diferentes. Está el DEXA y está el bone scan como este. El DEXA no lleva nada. O sea, el DEXA es otro tipo de que es para osteoporosis y cosas así. ¿Ok? Ahora, el bone scan sí lleva isótopo. Se le hace una inyección de isótopo al paciente, ¿verdad? Que se hace, como ustedes ven ahí, de 4 a 6 horas antes del procedimiento. Hay que asegurar que el paciente tenga la vejiga vacía, porque los isótopos pueden, y no solamente eso, sino para que no haya espacio, para que se puedan ver los huesos, porque con la vejiga llena, por detrás no se puede ver bien, de la columna ósea. ¿Ok? Toma como 1 hora, el paciente está al supine, como un procedimiento de scan normal, no invasivo.
Y por último, el fluido para eliminar. Siempre que se dé contraste o siempre que se dé isótopo o algo, recordar dos cosas importantes en el examen. Siempre que haya contraste, por eso te digo, si tú sabías que era no invasivo, ese que tú dices está bien. Pero sabiendo que tiene isótopo, ya cuando tú haces así ya si le das isótopo sale el otro. Sí. O sea, la entrada y la salida. Escuchen muy bien, muchachos. Nurse. Siempre que tengamos contraste en un examen, hay dos cosas que hay que revisar importantes. La primera es que el paciente no sea alérgico al contraste. Siempre que se... Ok, eso es importante. Ahora, imaginemos que no lo sea. ¿Se puede poner? La respuesta, por supuesto que sí. Ahora, siempre hay que darle normalmente abundantes fluidos al paciente para eliminar el contraste. Si ese paciente por alguna razón, aunque se le dé fluido, la excreción no es buena, porque puede ser que tenga una hiperplasia prostática o tenga algún tipo de insuficiencia renal. ¿Cuál es el tipo de insuficiencia renal adquirida? No que el paciente la padezca, sino que el riñón no elimina contraste. En el ENCLA lo más común que no pueden olvidar es el uso de los medicamentos hipoglicemiantes orales como el metformin. El metformin es un medicamento que se elimina por vía renal. No es nefrotóxico, no se vayan a equivocar. Si alguien le dijo que el metformin es nefrotóxico, eso es una mentira. El metformin no es un medicamento nefrotóxico. Lo que pasa es que compite con el contraste para salir por el mismo lugar. ¿Qué ocurre? Que al no hacer eso, al ser más polar, se puede retener y producir una acidosis láctica. ¿Ok? Porque el contraste es mucho más disuelto y puede salir más rápido. ¿Ok? Por tanto, fluido y metformin no pueden estar cuando se dé contraste al paciente. ¿Ok? Y en este caso, al no ser invasivo, pues no tiene nada que ver una biopsia aquí de picadera ni nada de eso, porque es un scan. ¿Estamos de acuerdo? Para que sepan ya estos detalles. Pero esto sirve para para la mayoría. Los scans que no sean, recuerden, un scan que no sea, que sea de un órgano sólido, ¿ok? Usualmente, se debe poner cierto tipo de contraste para que haya contraste, para poder verlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.